Quiero partir con la palabra de Dios con este primer tema que se llama la centralidad de Cristo en la creación, y yendo a las Escrituras, a Colosenses capítulo 1 versos 15 al 20. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Cristo, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, dice la Escritura. O sea, la creación fue creada por medio de Cristo y para Cristo. Y agrega la Escritura: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La palabra de Dios nos fue dada para conocer a Dios. La palabra de Dios nos fue dada para conocer su plan redentor. Y por eso es tan importante conocer las Escrituras. Y cuando nosotros miramos las Escrituras de tapa a tapa, nos vamos a dar cuenta que hay un mensaje que cruza toda la Biblia. Es que Cristo es el Señor, Cristo es el Redentor. Toda la genealogía que aparece en Génesis, toda la narrativa bíblica está apuntando a la simiente que vendría de la mujer. Como dice Génesis 3:15, cuando Dios promete redención en la simiente de la mujer, vendría aquel que le pisaría la cabeza a Satanás y Satanás le heriría en el calcañar. La promesa cumplida es Cristo el Señor, en quien fue creada todas las cosas, pero también toda la gloria y toda la creación es para Él. Y la palabra de Dios es tan importante y tan congruente, tan rica, tan hermosa, que nosotros tenemos que ir descubriendo lo que la Biblia dice, y no solo para nuestro crecimiento espiritual, sino también para poder ayudar a quienes hoy no creen en la palabra. La Biblia es tan singular, que por ejemplo usted va a notar que en Génesis 1 habla de la creación de todas las cosas. En Génesis 2 se nos presenta el árbol de la vida, pero también singularmente al final de la Biblia, en Apocalipsis 21, se habla el detalle de una nueva creación, y en Apocalipsis 22 la presencia del árbol de la vida. ¿Y esto por qué lo comento? Porque nosotros tenemos la esperanza de una nueva creación. Todos los que estamos aquí en este mundo y creemos en Cristo tenemos esperanza de una nueva creación, y vemos que en Apocalipsis dice que hay un árbol de la vida en esa nueva creación. ¿Y por qué esto es importante? Porque si lo que se narra en Génesis 1 y 2 no es real, porque tendríamos que esperar que lo que en Apocalipsis también está sea real. O sea, las narrativas bíblicas no son metáforas, las narrativas bíblicas son historia. Y nosotros como creyentes tenemos que ir conociendo lo que la Biblia dice en mayor profundidad para fortalecer nuestra fe y darnos cuenta cuán importante es Cristo para nosotros los creyentes. No solamente para el hecho de la salvación, por lo cual nosotros estamos felices. ¿Cuántos están felices por ser salvos? En Cristo, amén. Pero hay una riqueza tremenda. ¿Por qué motivo? Porque para dar razón de nuestra fe, para explicar nuestra fe a quienes no creen, hoy por hoy se hace más complejo, y quiero introducirlo con estas ideas en su mente. Primero, cuando nosotros vamos a distintas culturas y analizamos lo que la gente piensa, las experiencias humanas, aparecen ciertas preguntas existenciales que todos tenemos. La primera es la pregunta de orígenes. ¿De dónde venimos? Todos, de una u otra manera, usted le pregunta a cualquier persona en la calle de dónde viene, y esa persona va a construir una respuesta. Todos lo hacemos. Usted va al África, como mi hermano, usted va, ¿cierto?, a Europa, usted va a Asia, va a Estados Unidos, a cualquier parte del mundo, y todos tienen una respuesta sobre orígenes. Yo no sé cuánto es lo más atrás que recuerdas de tu vida. ¿Ah? ¿Cuánto es lo más chico que te acuerdas? Yo creo que me acuerdo que tenía 4 o 5 años y estaba jugando con unos autitos y comiendo. Esa cuestión me ha perseguido toda la vida, sí. Siempre comiendo, como algunos por aquí. Aquí en el sur se come, ¿no? Se come. La pregunta de orígenes es muy importante. Luego hay otra pregunta que las personas hacen. La pregunta de significado. ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? Todas las culturas, independiente del idioma, independiente de la cultura, están buscando el propósito de su vida, el significado. Pero también, ¿cómo hemos de vivir? La pregunta de moralidad. ¿Cómo se vive?
En las universidades se enseña como ética, ¿ah? Cómo tenemos que comportarnos en el constructo social. Y también la cuarta pregunta es la pregunta de destino. ¿A dónde vamos a ir? Estas 4 preguntas son tan importantes para la raza humana que en toda cultura, de una u otra manera, la respondan. Pero quiero que usted ponga mucha atención en lo siguiente. El cómo yo responda a la primera de las preguntas de Orígenes va a influenciar cómo yo responda las otras preguntas. Si yo respondo a Orígenes, por ejemplo, que Dios no existe, voy a vivir como si Dios no existiera. Si yo creo en Orígenes, que soy el objeto de un accidente cósmico, voy a vivir con el resultado de eso. Y voy a ir construyendo respuestas a la pregunta de significado y moralidad y destino distintas porque he respondido diferente a la pregunta de Orígenes. Y esto es tan relevante incluso para el evangelismo hoy día. Antiguamente, 30 años atrás, 40 años atrás, los que éramos jóvenes en ese tiempo y predicábamos, no teníamos que dar tantas respuestas. Predicábamos a Cristo y ven a Cristo y el Cristo va a darte vida y va a salvarte y el Señor, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros predicábamos en las calles. Pero hermanos, hoy por hoy, cuando tú le dices a alguien, ven porque Dios te va a dar un nuevo propósito para tu vida. No necesito, yo ya tengo propósito. Yo ya sé mi propósito y lo he construido porque respondió diferente a la pregunta de Orígenes. O tú vienes y le dices, ven a Cristo porque un día vas a tener que pararte frente a Dios y vas a tener que dar cuenta por tus pecados. ¿Pecado? ¿Quién dice que es pecado? ¿Dónde dice que es pecado? Yo no creo que sea pecado. La sociedad define lo que es bueno y es malo. Hermanos, hoy día es tan diferente a como predicábamos antes. ¿Por qué motivo? Porque hay mucha más filosofía, hay mucha más información. Y les voy a dar un ejemplo. Aquí hay una filósofa atea que se llama Ayn Rand. Fíjense cómo ella responde la pregunta de moralidad y de significado de manera tan diferente. Fíjense, el hombre, cada hombre, es un fin en sí mismo, no el medio para los fines de otros. Debe existir por su propio esfuerzo, sin sacrificarse a otros, ni sacrificar a otros para sí mismo. La búsqueda de su propio interés racional y su propia felicidad es el más alto propósito moral de su vida. Ella respondió, miren, todas esas grandes palabras que están ahí, se resumen en, sé feliz y no dañes a nadie. Ese es el propósito de tu vida. Esta filósofa atea, escritora muy famosa, respondió a la pregunta de significado y de moralidad. ¿Cómo? En base a una visión atea, sin Dios. Fíjense cómo esa persona encuentra sentido a su vida siendo feliz, no dañando a nadie también. Otro ejemplo, Richard Dawkins, un zoólogo muy conocido que defiende el ateísmo. Él dice así, no se engañe de que va a vivir de nuevo después de que esté muerto. No sucederá. Aprovecha al máximo la vida que tienes. Vive al máximo. Parece un comercial. Y él es un zoólogo ateo que defiende el ateísmo. Y él está diciendo que está respondiendo la pregunta de destino y de propósito aquí en la vida, sin Dios. Hay muchas personas en este mundo de esta manera, caminando la vida, respondiendo significado, propósito, destino, diferente a nuestra respuesta. ¿Por qué? Porque han respondido distinto a la pregunta de Orígenes. Una contraposición a estas respuestas es lo que dice C.S. Lewis. Él dice, creo en el cristianismo como creo que el sol ha salido, no solo porque lo vea, sino porque gracias a esto puedo ver todo lo demás. ¿Qué está diciendo Luis? Está diciendo que el evangelio, el cristianismo, la revelación del evangelio nos permite ver el mundo de una manera tan distinta a como lo vemos cuando no tenemos los lentes puestos de las escrituras en nuestro corazón. Él puede dar cuenta de un mundo tan hermoso y diferente, con propósito, con significado, con destino claro, porque ha respondido la pregunta de dónde venimos, de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice. Entonces, para introducirles, estoy contando esto y al mismo tiempo quiero plantear algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo consigue la ciencia predecir eventos con tanta precisión? Por ejemplo, que tal día va a venir un eclipse y va a pasar por tal zona y vamos a estar todos, y ahí vamos todos
los terrícolas a pararnos frente a un lugar con lentes oscuros para mirar cómo la luna, por ejemplo, tapa el sol. ¿Cómo la ciencia produce cálculos tan exactos? ¿Saben por qué? Porque la ciencia sí es exacta, sí puede dar absolutos. Pero ¿por qué les estoy contando esto? ¿Qué tiene que ver con la enseñanza de hoy? Porque hay una falsa enseñanza en el mundo de hoy que está contaminando toda nuestra cultura. ¿Saben cuál es? Todo es relativo. Los absolutos no existen. ¿Han escuchado eso por ahí? Esa es tu verdad, esta es mi verdad. Todo es relativo, no hay absolutos, no hay verdades. Y eso es la verdad que es una contradicción. Si algún día alguien te dice, no existen los absolutos, tú vas a tener que preguntarle, ¿estás absolutamente seguro de eso? Porque es una construcción errónea cuando alguien dice que no existen los absolutos. Y de verdad que es una contradicción que los absolutos no existen. Ahora, esto no es nuevo. Lo que nosotros estamos viendo el día de hoy en nuestra sociedad, donde la gente ya no cree en la verdad, sino que cada uno puede decir y construir su verdad, es algo que también le pasó a Israel. Fíjense lo que dice la Escritura. En Jueces capítulo 17. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando cada uno hace lo que bien le parece, va a responder el propósito de su vida, su significado como esa persona quiere. Para nosotros los creyentes sí existen absolutos, sí existen verdades absolutas. Y todo no es relativo, sino más bien dependen de algo absoluto. Esto es muy interesante porque cuando Albert Einstein propuso la teoría de la relatividad, yo creo que él nunca se dio cuenta cómo algunos iban a mal usar esta teoría. Cuando hablamos de relativismo y la teoría de la relatividad, quienes saben un poco de esto se van a dar cuenta que él definió que hay ciertas variables como el espacio y el tiempo que son relativas. Él decía que son relativas. No me voy a meter a clases de física, solamente quiero contarles el punto. ¿Por qué motivo? Porque el espacio y el tiempo son relativos en función de un absoluto, la velocidad de la luz. Para poder ser relativo a algo, tiene que estar en función de algo absoluto. Si no existe algo absoluto, no puede haber algo relativo. O sea, por lógica. Y esto es interesante verlo, porque si no tenemos absolutos, nada puede ser relativo. Nosotros tenemos absolutos que son la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es verdad. La palabra de Dios dice que permanece para siempre. Y a lo largo de la historia se ha venido demostrando que lo que las Escrituras dicen son la verdad. Nada puede ser relativo si no es en función de lo absoluto. Efectivamente, las filosofías de este mundo, lo que la gente piensa, es relativo, porque está en función de lo que los absolutos de la Biblia nos informan. Estoy poniendo algunas ideas en su mente porque voy a entrar a un tema para poder desarrollarlo. Algo más que quiero comentarles. Este tema de la verdad y la información. ¿Qué es verdad? ¿Qué es información? Quiero hacer un ejercicio con ustedes esta mañana. ¿Me puedes demostrar científicamente cuál es tu edad? ¿Cuál es tu edad? ¿Me lo puedes demostrar científicamente? ¿Tú crees que tienes 22? ¿Me lo puedes demostrar? Algo tan simple. Bueno, los que son de mi edad, yo tengo varios años, sacaríamos algo así. Los que tienen mi edad se acuerdan de ese carnet, ¿cierto? Ese carnet de papel. O sea, usaríamos un papel impreso o un plástico impreso para respaldar nuestra edad. Pero eso la verdad que no está probando científicamente tu edad. Cualquiera puede imprimir eso. Hoy día con cualquier máquina lo hacemos, ¿cierto? Entonces quizás tú me dirías, pero es que yo conozco a alguien que puede decir cuántos años tengo. Mis papás. Y ahí estás cuando chico. Ahí estás cuando pequeño. Y respaldado por testimonio. O sea, usted está usando un papel con tinta y el testimonio de personas para ti fiables, confiables, que van a decir cuándo tú naciste. Yo les pregunto, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Papel con tinta que narra y relata lo que personas visiblemente que estuvieron ahí nos han contado y quedó por escrito sobre lo que en la historia ha sucedido. ¿Sí o no? Las personas pueden creer y confiar que un pedazo de papel demuestra su edad y no son capaces de darse cuenta que las Escrituras tienen suficiente confiabilidad. De hecho, es el libro más confiable
que existe en la historia de la humanidad, que tiene más copias que ningún libro, y es el testimonio de personas que vieron lo que sucedió años atrás. Por eso, una cosa es la información, otra cosa es la verdad. La verdad está atrapada en la información, pero nosotros tenemos que tener claro si la información es verídica o no. Por ejemplo, otro ejercicio. ¿Está el sol brillando ahora? ¿Qué lugar es ese que aparece en la foto? ¿El Yaima? Ya, es una foto de Vilcún apuntando al Yaima, ¿cierto? Les pregunto, ¿está el sol brillando ahora? ¿Está brillando? Científicamente, no lo sabemos. En este minuto, ahora, no sabemos si el sol está brillando. ¿Saben por qué? Porque el sol está a 150 millones de kilómetros. La luz del sol se demora 8 minutos 19 segundos en llegar a la Tierra. O sea, en este instante, yo no sé si el sol está brillando. Sí sé que hace 8 minutos, 19 segundos, 18 segundos, sí estaba brillando. ¿Por qué hago estos ejercicios con ustedes? Porque nosotros recibimos muchísima información. Y no siempre estamos dándonos cuenta si esa información es verídica o no. Sobre todo desde las aulas, de la ciencia, de las universidades, de los colegios. Otro ejemplo. En el año 1994 se estudió una estrella y se aprendió mucho de ella, que se llama Sandulek. El tema es que en 1969 se había tomado una foto y esa estrella era una estrella común y corriente. Pero después, en el año 1987, había crecido porque se desarrolló como supernova, o sea, la estrella explotó. Y ya para el año 1994, cuando esta estrella se estudió, se aprendió de ella, pero lo lamentable es que ya no existía. Hace mucho rato que esa estrella ya no existía, porque tenemos una distancia al origen de esa estrella de 168.000 años luz de distancia. ¿Por qué explico todas estas cosas y se los pongo en su mente? Porque nosotros estamos bombardeados de información que no siempre nos están permitiendo ser fieles a Cristo y su palabra. Otro ejemplo. ¿Existe el universo? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Ya tienen miedo de responder? ¿Existe el universo? ¿Sí o no? Técnicamente no lo sabemos, porque no sabemos si lo que está allá y que vemos en la noche, como decía Pumpa, esas cosas pegadas allá arriba en el cielo, ¿cierto? No sabemos. Miren, la estrella más cercana, según los cálculos del proyecto SETI, está a 4,2 millones de años luz. Yo les pregunto, ¿quién va a poder llegar a ese lugar y ver si la estrella está ahí todavía? ¿Qué pasaría si yo les digo, ¿sabes qué? Yo sé que existen rocas púrpuras con rayas amarillas fosforescentes en el espacio. ¿Podrías demostrarlo? No. Tampoco me podrías negar, porque para poder demostrar una u otra tendríamos que viajar al espacio y encontrar la roca. Y a lo mejor vas viajando por allá y la roca se movió. O sea, hay cosas que son verdad y hay cosas que son información. ¿Cuál es el punto? Nosotros los seres humanos somos tan limitados, hermanos, somos tan limitados en capacidades mentales, en capacidad de traslación, que para poder darnos cuenta si hay una roca púrpura con rayas fosforescentes en el espacio, tendríamos que ser omniscientes y omnipresentes. ¿Quién es la única persona que es omnisciente y omnipresente? Dios. Entonces, cada persona sobre este planeta, para poder dar un juicio, emitir un valor, un juicio, tiene que tener una cosmovisión, un punto de partida. Todos nosotros tenemos un punto de partida, nadie es neutro, todos asumimos cosas, todos creemos cosas. Y la cosmovisión son nuestras preferencias, son nuestras elecciones, por eso elegimos, de ahí vienen nuestras percepciones de la vida, cómo manejamos la información, cómo hacemos propuestas de respuestas ante la información, nuestras actitudes, ¿cierto? Nuestro estilo de vida, nuestras metas, nuestras creencias, hermanos. Por lo tanto, la cosmovisión es aquello que aceptamos como verdad o verdadero. Todos nosotros, de una u otra manera, aceptamos cosas como verdad. Lo aceptamos.
lo creemos. Y por eso hay un riesgo amplio cuando no revisamos la información y nuestras creencias. Pero cuando vemos la ciencia objetiva, la ciencia sí puede dar algunas verdades. Por ejemplo, las verdades que se prueban en los laboratorios. O sea, las verdades sí existen, los absolutos sí existen. Y ahí viene el desafío, hermanos. ¿Cómo sabemos que lo que sabemos es verdad? Aquí vuelve el señor Dawkins. Dice así: Darwin lo expulsó a Dios fuera de la biología, pero la física continúa un poco dudosa. Ahora Hopkins está dando el golpe de misericordia, o golpe de gracia, como dicen algunos. Este señor está diciendo que la ciencia sacó a Dios de la biología, pero que en el área de la física todavía le está costando a los físicos. Eso es lo que él cree. Mire lo que decía Hopkins, a quien él se refiere. Dice: la creación espontánea es la razón del por qué las cosas existen y no nada. Porque un universo existe, porque existimos. No es necesario invocar a Dios para que suceda lo espontáneo y hacer que el universo funcione. Porque existe una ley como la gravedad, el universo puede haberse autocreado de la nada. Hermanos, estamos bombardeados por frases como estas. Pero qué loco, creación espontánea. Creación espontánea. ¿Tiene sentido eso? Es como decir, encuentra el color amarillo en el color azul. Son cosas locas, ridículas. Imagínense un montón de nada. ¿Cuál es la diferencia entre nada y un montón de nada? ¿Cuál es la diferencia? Nada. Pero él dice, un científico muy reconocido, dice que no es necesario invocar a Dios para que suceda lo espontáneo y hacer que el universo funcione. Ellos nos están haciendo creer que la ciencia ha demostrado sus planteamientos, y eso no es así. Mire lo que dice Lennox. Hopkins y otros como él no perciben que la ciencia de ellos no responde a cuestiones como ¿por qué las cosas existen y no la nada? Ellos también no perciben que la cosmovisión atea que tienen, que excluye a Dios, es por su posición y no por razones científicas. Hay muchos argumentos para defender nuestra fe. Hay argumentos teleológicos, estéticos, volitivos, moral, cosmológico, pero me voy a concentrar en este: los argumentos científicos de la creación. Albert Einstein decía: lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. Einstein se quebraba la cabeza reconociendo que la creación, el cosmos, tiene un orden y una forma que no puede haber sido generada de manera espontánea. ¿Se imaginan que una fábrica de ladrillos explote? Y ellos nos dicen que cuando una fábrica de ladrillo explota, si le agregamos tiempo y mucho tiempo y leyes de la gravedad, podríamos tener el Empire State. O nos están diciendo que una bodega de chatarra la hacemos explotar y tendríamos construido un Boeing 747. Eso es más probable, en probabilidades, que el universo funcione como funciona. Y que el universo esté como hoy día existe. Ellos nos están planteando evolución cósmica, luego en otra capa una evolución geológica y luego después una evolución biológica y entre medio la evolución química. Ellos nos han dicho que un elemento altamente denso que contiene toda la masa del universo explotó. Esa es la teoría más conocida, el Big Bang. Y de esa explosión, hace 14,7 mil millones de años, se produjo todo lo que nosotros tenemos hoy día en la realidad. Y desde ahí, hace 3 a 4 mil millones de años atrás, surgió el primer organismo vivo que vino evolucionando. Plantas y animales venimos de la misma raíz y luego llegamos a ser lo que somos hoy día. Esa es la historia. Fíjense cómo la evolución nos está contando una historia que tiene un inicio y tiene un final. La película naturalista de la evolución lamentablemente tiene un final malo, la muerte térmica. No sé si ustedes lo sabían. La evolución plantea explosión, dilatación, enfriamiento, muerte térmica. Esa es la historia de ellos. Mala la película. La nuestra parte perfecto, viene una caída,
Dios viene redimiendo todas las cosas y después al final la historia es feliz. Dios va a hacer nuevas todas las cosas. Pero ellos nos han contado esta historia, que hay un Big Bang. Pero los propios científicos han tenido que reconocer que es imposible que suceda en la práctica con las leyes físicas actuales. La revista Nature, en un estudio, sugiere que el universo podría tener más estrellas de lo que ellos pensaban. Se calcula que son 300.000 trillones de estrellas. El Sol nuestro Sol, transforma 4 millones de toneladas de materia en energía por hora. 4 millones de toneladas, hermanos, 4 millones de toneladas en una hora nuestro Sol. Y el universo tiene 300.000 trillones de estrellas. Y ellos nos están diciendo que toda la masa del universo estaba contenida en una partícula altamente densa que explotó. Hay que tener fe, ¿no? Hay que tener fe. Porque ellos han tenido que reconocer que entonces las leyes físicas actuales no podrían haber servido en el Big Bang. Ellos entonces, ¿saben lo que dice Hopkins? Él dijo lo siguiente, que tienen que haber existido leyes físicas que no conocemos. Eso es lo más parecido a un milagro. Leyes físicas que no conocemos. ¿Se acuerdan de esta película? Cuando Moisés, eso está en la película de Moisés, y él levanta su báculo. Debe ser impresionante estar ahí, ¿no? ¿Se imaginan? Y las hermanas así. ¿Saben qué pasó ahí? Que actuaron leyes físicas que no conocemos. Eso es un milagro. Dios obrando leyes físicas. Cuando Jesús caminó sobre el agua, venció las leyes físicas naturales, porque aplicaron otras leyes. Cuando el Señor Dios engendró al Hijo en María, obraron leyes físicas que no conocemos. Cuando el Señor convirtió el agua en vino, obraron leyes físicas que no conocemos. Y no siempre entonces nos damos cuenta que la ciencia tiene información, pero hay que tener mucho cuidado si esa información es verídica o no. Y ahí está la diferencia entre lo que se conoce como ciencia operacional o método científico. Yo estudié ingeniería en el área de mecánica, y cuando teníamos que probar alguna ley, teníamos que ir al laboratorio. Nos gastábamos horas en el laboratorio probando lo que en teoría se decía. Eso se llama método científico. Y probablemente si ustedes van en el colegio o en la universidad les van a enseñar método científico. El uso de experimentos observables y reproducibles en un ambiente controlado, por ejemplo en un laboratorio, para entender cómo las cosas operan o funcionan en el universo físico actual, con el fin de sanar enfermedades, producir nueva tecnología o poner un nombre en la luna. Nosotros los cristianos creemos en esta ciencia. Esta se llama método científico. Eso nos permite tener computadores, crear remedios, mandar gente a la luna, hacer desarrollos tecnológicos. Eso se llama método científico y eso no es ningún problema. Pero ¿cuál es el problema? Que no siempre los jóvenes y la iglesia se da cuenta que cuando nos están hablando de orígenes, cuando estamos remontándonos en la historia sobre el principio, no sirve el método científico. Para eso se requiere el método legal histórico, que no es la misma ciencia, que es el uso de testimonio ocular y falible, si hay uno disponible, y evidencia observable para determinar eventos pasados e irrepetibles, los cuales produjeron la evidencia observable del presente. No sirve el método científico, sino que tenemos que tener algunos antecedentes que nos permitan reconstruir la historia. Por ejemplo, ¿cómo sabemos nosotros hoy día que Bernardo O'Higgins o Arturo Prat existieron? Lo podemos demostrar científicamente. Que Arturo Prat, Bernardo O'Higgins, el padre de la patria, pues. ¿Cómo demostramos que existió? ¿Podemos hacerlo en un laboratorio? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se puede hacer con método científico?
¿No? Genética, dice alguno. Con genética. No, porque para hacer una prueba genética tendrías que tener un patrón ya comprobado. No sirve nada de método científico para comprobar si Arturo Prat o Bernardo Higgins existieron. ¿Qué necesitamos? Método legal histórico. Hay personas que los vieron, hay personas que narraron su historia, que se escribieron cartas unos con otros, hay libros, hay bitácoras que van reconstruyendo, hay ropas que dicen cosas que le regalaron, que recibió, y vamos construyendo la historia. En algunos casos hay pinturas, y así vamos construyendo la historia. ¿Cómo nosotros sabemos que nuestro pasado es real? ¿Cómo sabemos que nuestro pasado y el Génesis, ¿cierto?, el origen de todas las cosas es real? Porque hay un Dios que decidió contarnos lo que ahí pasó. ¿Saben cómo sabemos qué pasó en la creación? Porque hay un Dios que creó todas las cosas, que decidió revelarse a nosotros y contarnos las cosas. Yo soy del área de la física. Esta teoría de la evolución contradice todas las leyes de la termodinámica. Por ejemplo, la primera ley de la termodinámica dice que en cualquier proceso la energía final producida no puede exceder a la energía inicial utilizada. La energía utilizable producida será siempre menor que la energía inicial utilizada. ¿Qué nos está diciendo? La energía total del universo es constante. La energía no puede ser creada por procesos naturales. Eso nos dice una ley de la termodinámica. Y la segunda nos dice que la energía disponible se está perdiendo en el cosmos. Los físicos nos han dicho, la energía total del universo es constante, por lo tanto, su entropía siempre tiende al máximo. Otro señor nos dice, dado que el universo camina continuamente a un estado de desorganización, él debe haber sido energizado en algún tiempo en el pasado finito por medio de un proceso que violó la segunda ley de la termodinámica. Dice, no existe esperanza para una teoría si ella fuera en contra de la segunda ley de la termodinámica, nada más la que le queda que su colapso y profunda humillación. O sea, la propia ciencia hoy día está mostrando que la idea de un Big Bang no es sostenible. Espontáneamente los sistemas van al desorden, de algo organizado a algo desorganizado. Y el Big Bang propone lo contrario, de algo organizado a algo, de algo desorganizado a algo organizado. Pero la teoría del universo completo, complejo y funcional, es lo que nosotros vemos hoy día. Dios creó todo perfecto, ordenado, sin problemas, mas el pecado se introdujo en la creación y comenzó el desorden. Eso es lo que nosotros observamos hoy día. Quiero que veamos este video para admirar lo que Dios hizo. El tamaño de la creación. Y ahí estás a 1 kilómetro de distancia, 10 kilómetros, 100 kilómetros. Un millón de kilómetros, 10 millones, 100 millones de kilómetros. Un año luz, 10 años luz, 100 años luz. 10.000 años luz, 100.000 años luz. Qué tremendo que la Biblia dice que los cielos de los cielos no te pueden contener. Dios es más grande que eso. Dios es más grande. 1 billón de años luz, 10 billones de años luz, hasta ahí han llegado a calcular la longitud del universo. Pero vamos para atrás, volvamos. Vamos a ver la grandeza en el cosmos y miremos ahora hacia lo pequeño.
creo desde lo pequeño. 100 nanomicrómetros, 10 micrómetros, 1 micrómetro, 100 nanómetros. Vamos llegando al ADN. Pictómetros, 10 pictómetros. Un pictómetro. Hasta los quarks, que es lo que han logrado ver. ¿Sabía usted que cuando nosotros nos pasan en el colegio el átomo, nos muestran un protón, ¿cierto? Un electrón y los electrones dando vuelta, ¿cierto? Pero generalmente los electrones están como más o menos cerca del centro, ¿no? Pero la realidad, la distancia que hay entre el protón y los electrones es como si tú pusieras una pelotita de golf en el centro de una cancha de fútbol y los electrones pasan por fuera de la cancha. Esa es la distancia que hay entre los electrones y el protón del centro, los neutrones. ¡Qué tremendo! Porque Dios creó todo desde ahí. Dios creó todas las cosas desde ahí. Y ellos nos están haciendo creer, este mundo, la sociedad, al responder distintos orígenes, que Dios no creó todas las cosas. Cuando miramos el ADN, quienes han podido ver, nos vamos a dar cuenta de la maravilla de la información que hay contenida en este ADN. Aquí hay otro video. Utilizando animación computarizada basada en investigación molecular, ahora podemos ver cómo se copia el ADN en las células vivas. Estamos observando un ensamblaje de asombrosas máquinas bioquímicas en miniatura que separan la doble hélice de ADN y producen una copia de cada cadena. El ADN que se va a copiar ingresa en la línea de producción desde la parte inferior izquierda. La máquina molecular azul se llama helicasa. Hace girar al ADN tan rápido como un motor, desenrollando la doble hélice en 2 cadenas. Una cadena es copiada continuamente y se puede ver desenrollándose hacia la derecha. Pero la situación no es tan simple para la otra cadena, ya que se debe copiar de forma inversa. Se extrae repetitivamente en ciclos y se copia una sección por vez. Son 2 nuevas moléculas de ADN. ¿Saben que eso sucede a la velocidad de un motor? En cientos y cientos de células de nuestro cuerpo por cada segundo. Miles de reacciones químicas se producen en nuestro cuerpo. Y nos están haciendo creer que todo eso surgió del azar. ¿Saben cuál es el problema de esto y por qué la ponencia se llama La centralidad de Cristo en la creación? Es porque lo que está haciendo el ser humano al no observar orígenes conforme a la palabra de Dios es robarle la gloria al Creador. El Señor es el Creador de todas las cosas, bendito por siempre. Y fíjense cómo la genética nos está mostrando la singularidad de los seres humanos. Los masculinos tenemos 3.077 millones de pares de genes. Es como decir 3.077 millones de letritas en nuestro código de ADN. Y las mujeres tienen un poco más, 3.174. Bueno, yo creo que las mujeres tienen un poquito más porque tienen eso como sexto sentido, ¿no? Esa capacidad que ellas tienen, esa capacidad que tienen de saber lo que nosotros pensamos, y cuando la palabra uno salió por nuestra boca, ellas ya lo saben, ¿no? ¿Han visto esas cosas? No, eso es una broma, una broma. Pero les pregunto, si ustedes vieran un automóvil en la calle, ¿creerían que ese auto se hizo por accidente? ¿Por una explosión? No, ¿cierto? O sea, esos automóviles son fabricados en una tremenda fábrica automática, llena de robots, con mucha tecnología, equipos de trabajo multidisciplinarios que desarrollaron los software para que todo esto funcionara, y acabamos de ver un ADN que se replica millones de veces a velocidades enormes. Cada segundo en nuestro cuerpo las células están reproduciendo el ADN todo el tiempo. Y lo que es tremendo, como les mostraba en esa máquina, el ADN, que tiene 2 líneas, 2 hebras, se abre, y cuando se abre se va copiando y duplicando y enrollando de nuevo.
a velocidades siderales. Eso Dios lo hizo, hermanos. Los autos no nacen solos, ¿cierto? O alguna vez usted vio algo así, ¿cierto? Los autos no dan a luz, hermano, no dan a luz. Quiero hacer un ejercicio con ustedes. Hagamos una apuesta, aunque algunos dicen no se apuesta, pastor, no se apuesta, los juegos de azar. ¿Qué tal si tú lanzas los dados y cada vez que lances los dados y caigan de la manera que están a tu derecha, paradito y con los 6 mirando para el frente, yo te regalo mi auto? Pero por cada vez que no resulte, tú me das 10 pesos. ¿Quién quiere jugar? Me dan 10 pesos por cada vez que no funcione. ¿Quieren jugar a eso? ¿Sí? La probabilidad es tan pequeña que yo estoy dispuesto a apostarte mi casa. No hay problema. Es tan ínfima que en realidad no funciona. Es imposible. Alguien tendría que decir, pero si el tiempo es infinito, podría funcionar. ¿No? La evolución propone 14,7 mil millones de años nomás. Hace 40 años atrás, el tiempo de la evolución eran 2,5 mil millones de años. Como no le funcionaba, le agregaron más. Y estamos en 14,7. Si no le funciona, le van a agregar más tiempo. Porque ellos dicen que el tiempo y la casualidad, más las leyes de la naturaleza, obrando en la materia, produce lo que nosotros vivimos. Claramente eso no es verdad. La vida no es el resultado de fuerzas o movimientos aleatorios. Eso es un hecho. Sabemos que la vida no es azar. Eso es científico. La vida es información codificada, hermanos. Hay información en las células. Hay información en la creación. La materia inorgánica requiere cierta información, vida, para poder ser un organismo vivo. El ADN es el lenguaje de la vida. Y eso es tremendo y tenemos que darnos cuenta de la maravilla de lo que Dios creó en nosotros. Ustedes, fíjense, son hechos de montones de células, cada célula llena de átomos. ¿Qué hace que tus átomos estén juntos? ¿Por qué no nos digregamos? Porque Dios sustenta todas las cosas, dice la Biblia, con la palabra de su poder. Hay un científico que se llama Bernard Gibbs, dice así: el elemento básico de información es una entidad no material, es más mental, no es una propiedad de la materia. Por tanto, los procesos puramente naturales no son fuentes capaces de generar información. Si hay información en el universo, eso no lo produce la materia. Mire lo que dice Arthur Compton, mi tocayo: para mí, la fe comienza con la comprensión de que una inteligencia suprema trajo el universo a existencia y creó al hombre. No es difícil para mí tener esta fe, porque un universo organizado e inteligente testifica a favor de la mayor afirmación jamás pronunciada: en el principio, Dios. Gloria a Dios por eso. Marcos Eberlin dice: fuimos planeados el mayor descubrimiento científico de todos los tiempos. ¿Cuál es el problema? Que todavía hay muchos científicos que no quieren creer que Orígenes no puede ser respondida si no hay una creación que activó todas las cosas. La Biblia dice en Hebreos 11:3: por la fe entendemos haber sido construido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que no podemos demostrar científicamente, ¿quién es el que creó todas las cosas? Pero sí se puede demostrar científicamente que todo fue creado. Eso ya está demostrado. Hay creación, no hay azar. La ciencia lógica, bien interpretada, muestra que hay creación. Pero necesitamos fe para entender, como dice ahí, que quien creó el universo, la persona que lo creó y los propósitos que tuvo, es Dios, el Dios de la Biblia. O sea, tú sí puedes demostrar científicamente que todo es creación, pero por fe aceptamos que el Dios de las Escrituras, Él es el Señor, Él es el creador de todas las cosas, Él es quien te hizo. Por lo tanto, Él es quien define tu propósito, Él es quien define cómo debes vivir y Él define a dónde vas a ir. ¿Estamos viendo? Por eso es tan importante. Este señor Henry Marguerite dijo así:
Al darle a Él una identidad, un cuerpo e incluido un cerebro, hablando del ser humano, al crear las leyes de la naturaleza, las cuales se aplican al hombre, las cuales pueden también ser comprendidas e interpretadas por el hombre, Dios nos dotó con la capacidad de decidir y por tanto con responsabilidad personal. Nosotros no somos máquinas. Esto debe ser considerado un don de Dios y un acto derivado de la gracia divina. ¿Qué dice la Biblia sobre la autoría de la creación? ¿Quién creó todas las cosas? ¿Qué dice la Biblia? La creación es obra de un Dios triuno. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Isaías 42:5. El creador de todas las cosas es Dios, dice la Biblia. ¿Qué más dice la Biblia? La creación fue traída a existencia por medio de Cristo. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todos sabemos que Dios creó las cosas, somos creyentes, así lo proclamamos. Pero mire lo que dice la Escritura y lo leímos delante. Que quien realmente ejecutó la creación fue Cristo el Señor. Él es la imagen del Dios invisible. Porque a Dios Padre nadie le ha visto, dice la Biblia. Él es una luz inaccesible. Y para hacer tangible su creación, Él se encarnó. Y el Cristo que vino a este mundo es quien creó todas las cosas. Él es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hermanos, tengan mucho cuidado con lo que la filosofía de este mundo dice. Cuando ustedes van a las universidades, cuando ustedes van a capacitarse en ámbitos de biología, en ámbitos de sociología, psicología, les van a decir cosas distintas a las que ustedes creen. Hay un estudio en Estados Unidos que muestra que entre el 66 y el 88% de los jóvenes que estuvieron en la iglesia desde niños, recuerden la cifra, entre el 66 y el 88% de los jóvenes que estuvieron en su vida en la iglesia, cuando entran a las universidades norteamericanas, abandonan su fe. 3/4 partes de los jóvenes están abandonando la fe hoy. ¿Por qué? Ese estudio demostró por qué. Porque aquellos jóvenes no fueron entrenados, no fueron capacitados en respuestas entre fe y ciencia, entre la creación y lo que la Biblia dice, entre lo que la ciencia está proponiendo y lo que las Escrituras dicen. Y en este estudio, en las entrevistas, le preguntaban a los jóvenes y a aquellos que tuvieron entrenamiento, que se prepararon, que investigaron cosas como estas, pudieron sostener su fe y seguir asistiendo a la iglesia. Es dramático. Quizás acá usted no lo está viviendo tan fuerte, en Santiago se está viviendo muy fuerte. Este año, 3 jóvenes de la iglesia que entraron a carreras universitarias en 3 universidades distintas, en las primeras clases de sus carreras, les dijeron: esperamos que usted no siga creyendo en Dios, porque eso es una fábula. La ciencia va a dar explicación, la evolución da la explicación a la existencia de todas las cosas. Por eso es tan importante que volvamos a mirar y a albergar en nuestro corazón la grandeza de Cristo como el creador de todas las cosas. ¿Qué implicaciones tiene sobre nosotros y sobre la vida, la autoría de la creación? Miren lo que dice la Escritura. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, Dios nos dio a nosotros la autoridad de proclamar la sabiduría de Dios en este mundo. Cuando vamos a los ámbitos académicos, cuando vamos con nuestros amigos, tenemos que glorificar al Señor como el Creador. No simplemente decirle a las personas: ven a Cristo para que te salve. Tú tienes que glorificar a Cristo como el creador de todas las cosas. Dice la Escritura, hermanos,
que esto fue dado a la iglesia para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros no tenemos que pasar por las universidades y por los institutos como agentes secretos. Porque a veces pasa que vamos a los centros académicos de estudio o en la sociedad y estamos como agentes secretos, comandos, somos comandos del reino. No proclamamos las grandezas de Dios. No estamos hablando y reconociendo al Señor como el Creador. La iglesia, hermanos, no es solo un templo. La iglesia tiene que ser como un elemento armado que va a dar la pelea. Va a dar la pelea, en el buen sentido de la palabra. No vamos a ir a quemar las universidades, ¿no? Hay que ponerse en el lugar correcto. Por ejemplo, si un profesor le está enseñando evolución, usted no se va a parar: profesor, usted es un hijo del diablo y se va a ir al infierno por enseñar evolución. No, usted está en una clase de biología. Usted está en una clase de biología. Pero usted sí podría preguntarle al profesor: profesor, ¿usted me podría explicar, dado que los procesos naturales y las leyes de la física y biología no generan información, cómo entonces se puede originar la vida con información? ¿Me lo podría explicar? Y va a ver cómo empieza a hacer agua el profesor. Usted puede plantear conciencia, con conocimiento, y descubrir cuáles son las preferencias que tiene el profesor. ¿Sabe lo que sucede? Cuando uno va a nivel de licenciatura, usted está estudiando una ingeniería, una biología, lo que sea, cualquier carrera a nivel primario en la universidad, generalmente nosotros los alumnos no sabemos distinguir entre lo que es verdad, la verdad de la información, y lo que es la interpretación que el profesor le da. ¿Sabía usted que los científicos creacionistas del Ministerio de Respuestas en Génesis y los evolucionistas tienen las mismas evidencias? Las evidencias son las mismas. El doctor Snelling, que es un geólogo, va al Gran Cañón y saca rocas del Gran Cañón y las interpreta como el diluvio. Llega un científico evolucionista, saca las mismas rocas y dice: aquí hay evolución. Las evidencias son las mismas. ¿Saben dónde está la diferencia? La cosmovisión. Cómo yo interpreto, cuáles son mis lentes con los cuales miro las evidencias. El Señor Jesús dijo, y le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Nosotros tenemos un fundamento. La Biblia es nuestro fundamento. Fíjense, nuestra doctrina está fundamentada en lo que la palabra dice, lo que los apóstoles enseñaron. Pedro es un apóstol, Pablo es un apóstol, Juan es un apóstol. Ellos escribieron las cartas neotestamentarias para que ese fuera nuestro fundamento. ¿Qué ha pasado hoy día? Que la palabra del hombre está socavando la palabra de Dios. Hoy día existe la evolución teísta, que son aquellos que creen que Dios usó la evolución. Hay teorías como los días era. Metemos los millones de años entre el versículo 1 y el versículo 2 de la Biblia, y ahí metemos la caída de Satanás. La idea de los días era, que los días no son días literales, sino que son largos periodos de tiempo. Todas esas teorías surgieron en el siglo XVII y XVIII, cuando la teoría de la evolución de los millones de años se metió en la iglesia. Y estamos metiendo ideas externas que no están en la Biblia para interpretar lo que Dios siempre nos dijo. Dios creó todas las cosas en 6 días. ¿Sabías tú? 6 días de 24 horas. Eso es lo que la Biblia dice y repite a lo largo de las Escrituras. Nosotros tenemos que entonces, con la palabra, volver la gloria al Señor, proclamar la palabra del Señor. ¿Qué sucede cuando los cimientos están siendo removidos, iglesia? Los cristianos tienen que permanecer firmes, firmes en nuestra fe y glorificar al Señor con nuestras vidas, pero también dando respuesta a aquel que nos demande razón de nuestra esperanza. Hay mucha información que me gustaría compartir con ustedes sobre estos temas. Dios nos permita en el futuro hacer algo más, pero la centralidad de Cristo en la palabra y en la vida de los creyentes debe ser algo que tenemos que abrazar.
Tú eres un testimonio de Cristo en el mundo. Yo soy un testimonio de Cristo. Y tenemos que salir a este mundo a levantar el nombre de Cristo,